Hola, buenos días, chicos de grado quinto. Bienvenidos a esta clase de español y a esta cuarta semana del cuarto periodo académico. Espero que esta semana de receso que pasaron hayan podido descansar, hayan podido relajarse y hayan recargado baterías porque nos espera este final de año. Y no es un final de año cualquiera porque pues además de que este año sí, yo sé que ha sido un año muy loco, pues nosotros estamos terminando grado quinto, estamos terminando nuestra primaria y es importante que esté todo al día para que las notas finales todo nos salga bien y podamos pasar a grado sexto. ¿Listo? Entonces, mis recomendaciones para este final de año es revisen el WhatsApp a diario. ¿Listo? No esperen el viernes a las 5 de la tarde para preguntar, ¿y esta semana qué era lo que tocaba hacer? O, profe, ¿qué es lo que yo le estoy debiendo? No. Revisen el WhatsApp a diario, realicen actividades a diario, procuren tener un horario de trabajo, ¿sí? Ya su merced maneja su horario, sea en la mañana, en la tarde, pero maneje ese horario de trabajo, haga sus deberes, cosa que el viernes su merced ya quede desocupado, sábado y domingo descanse y el lunes volvamos a iniciar. Ya son pocas realmente las semanas que quedan y necesito que ustedes demuestren su nivel de esfuerzo y de autonomía, porque el próximo año en sexto ustedes no van a tener una sola profesora, sino van a tener muchos profes diferentes que no le van a estar recordando todos los días qué debe entregar, qué debe ver, qué debe hacer, ¿cierto? Entonces es en este momento cuando ustedes más deben exigirse y más deben aprender a ser autónomos, independientes y aprender con los recursos que se tienen. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Con esta clase de español vamos a empezar corrigiendo lo que hicimos la última clase sobre ideas principales y secundarias. Lo vamos a ver. En la última clase yo les había dejado como tarea escribir estos 3 párrafos y señalar en cada uno de ellos cuál era la idea principal y cuál era la idea secundaria. ¿Y cuáles eran las ideas secundarias? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces vamos a ver la solución para que ustedes sepan si les quedó bien, si no, cómo era. El camello es un animal herbívoro que puede pasar largo tiempo sin alimentarse. Este animal vive en el desierto, come pasto, plantas secas y raíces. También bebe el agua de las escasas charcas que encuentra. Todo lo que come lo almacena en sus 2 jorobas en forma de grasa. De hecho, puede acumular hasta 36 kilos de grasa para tener reservas en los largos tiempos que pasa en el desierto sin alimentarse. Si ustedes se dan cuenta, durante todo el párrafo nos están hablando cómo se alimenta el camello, ¿sí? En el desierto. La idea principal estaba al inicio y era esta. El camello es un animal herbívoro que puede pasar largo tiempo sin alimentarse. Y después venían ya las ideas secundarias, que eran las otras oraciones que nos decían que este animal vivía en el desierto, que comía pasto, plantas secas, raíces y que también bebe el agua de las escasas charcas que encuentra. ¿Cierto? Eso es como una explicación, entonces es una idea secundaria. Y también venía esta otra idea secundaria, todo lo que come lo almacena en 2 jorobas en forma de grasa. De hecho, puede acumular hasta 36 kilos de grasa para tener reservas en los largos tiempos que pasa en el desierto sin alimentarse. Entonces, conclusión, esta primera era la idea principal y las demás eran ideas secundarias. Vamos a ver qué pasaba con el segundo párrafo. Este segundo párrafo sí, todavía más fácil detectar la idea principal. ¿Por qué? Miren este conector. En conclusión, la erupción de un volcán es un desastre natural que puede arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Aquí todavía era más fácil detectar cuál era la idea principal. Recuerden que yo les explicaba que la idea principal o está al principio del párrafo o está al final. En este caso, ¿dónde estaba? Al final, ¿cierto? Porque lo que más importante que nos quería comunicar era esto. La erupción de un volcán es un desastre natural que puede arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Y si ustedes se dan cuenta, lo demás eran explicaciones. Cuando un volcán erupciona, grandes fragmentos de roca son expulsados por los aires al mismo tiempo que se expanden cenizas y gases tóxicos para el ser humano. ¿Ven? Eso es otra oración que nos está dando explicaciones.
La lava fluye lentamente, quema todo lo que tiene a su alcance y bloquea las rutas de escape, mientras los ríos de barro cubren terrenos y casas que se encuentran muy lejos. ¿Ven? Entonces, aquí nos dicen que cuando erupciona, que arroja grandes fragmentos de roca, que hay cenizas, gases tóxicos. Aquí nos explican que la lava fluye lentamente, que esa lava es caliente y quema todo lo que hay a su alcance, que hay ríos de barro que cubren terrenos y casas, ¿sí? Explicaciones. ¿Y qué es lo más importante? Que la erupción de un volcán es un desastre natural y que arrasa con todo. Bueno, vamos a ver qué pasaba con el último párrafo. En el último párrafo, la idea principal estaba al principio. Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente que produce su propia luz y energía mediante un proceso llamado fusión nuclear. Esta era la idea principal. Y si ustedes se fijan, como vamos a ver a continuación, lo demás eran explicaciones. Dice, la fusión sucede cuando el gas es atraído hacia el interior de la estrella, haciendo que haya tanta presión que se empieza a liberar energía hacia el exterior en forma de radiación electromagnética, luz y calor. Ahí nos está explicando qué es la fusión. Y después vamos a encontrar otra explicación. Cuando esto sucede, una tremenda cantidad de energía es creada, causando que la estrella se caliente y brille. ¿Ven? Entonces, todo esto son explicaciones, o sea, son ideas secundarias. Y la más importante era la primera. Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente que produce su propia luz y energía mediante un proceso llamado fusión nuclear. Aquí abajo lo que hacen es explicarnos en qué consiste la fusión nuclear y cómo eso ocasiona que la estrella se caliente y brille. ¿Sí ven? Explicaciones y esta es la idea principal. Ahora sí, chicos, comencemos con el tema del día de hoy, que es los conectores. Los conectores son palabras o expresiones que sirven para unir oraciones, también incluso para darle continuidad a los párrafos o a los enunciados que hay en un texto. Aquí en este cuadro les estoy mostrando los diferentes tipos de conectores que hay. Pero no se preocupen, que esta vez vamos a aprender algunos y cuáles son sus funciones. ¿Listos? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta oración tenemos: Daniel terminó sus tareas y se fue a jugar fútbol. Aquí está el conector más conocido en todas las oraciones habidas y por haber, y ese conector es y. ¿Por qué es un conector? Daniel terminó sus tareas y se fue a jugar fútbol. Me permite agregarle más información. Ayer comí carne y lentejas. Estoy agregando más información. Es un conector de adición. ¿Por qué? Porque nos permite agregar más información. Este conector también se puede utilizar como también, además, asimismo, tanto, como, ¿sí? Aunque hay algunos que nos cuadran más que otros. Por ejemplo, vamos a utilizarlo como si fuera también. Daniel terminó sus tareas, también se fue a jugar fútbol. ¿Sí ven? Nos sirven de manera similar porque estos conectores, como también, además, asimismo, tanto como, nos están dando la idea de agregar más información. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otro conector. Otro tipo de conectores. Daniel terminó sus tareas, pero olvidó acabar inglés. El famoso pero también es un conector. Y es un conector, ¿saben por qué? Porque nos está permitiendo contradecir una información. Entonces, Daniel terminó sus tareas, entonces usted dice, ah, ya, el muchacho acabó todo lo de la semana, pero olvidó acabar inglés. ¿Sí? Está contradiciendo algo. Entonces, ayer me comí todo el almuerzo completo, pero dejé un poquito de arroz. Ah, ¿ven? El pero sirve para contradecir un poco la información. Y también es un conector, de los conectores más importantes. Este pero también tiene la misma función y se puede reemplazar por
Otros conectores como, sin embargo, no obstante, aunque, más. Vamos a hacer el ejemplo con este que está aquí que dice sin embargo. Daniel terminó sus tareas. Sin embargo, olvidó acabar inglés. ¿Sí ven? Nos está permitiendo como contradecir o retractar una información. Daniel terminó sus tareas, no obstante, olvidó acabar inglés. ¿Ven? Entonces, primero nos da una información y este tipo de conectores, como pero, sin embargo, no obstante, aunque, más, nos están permitiendo decir que faltó algo, que hay una parte de la información que toca contradecir. Bueno, vamos a ver otro tipo de conectores. Están esos conectores que nos permiten identificar las causas de algo. Entonces, por ejemplo, Daniel terminó sus tareas porque estuvo toda la tarde viendo las clases. Qué muchacho tan juicioso, hola. Entonces, Daniel terminó sus tareas. ¿Por qué las terminó? Queremos saber la causa. ¿Por qué las terminó? Pues porque estuvo toda la tarde viendo las clases. ¿Ven? También este porque, si ustedes se fijan, va unido, va pegado. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando respuesta a algo o estamos indicando la causa de algo, la razón de algo, ese por qué va pegado. Cuando yo hago una pregunta, ¿por qué no acabó la tarea? ¿Por qué no hizo la tarea? ¿Por qué no se comió todo? Cuando yo hago una pregunta, ese por qué va separado. ¿Listo? Entonces, acuérdense, en la pregunta el por qué va separado. En las respuestas o en las oraciones donde vamos a indicar causas, va pegado. Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar. Otro tipo de conectores, lo que nos indica lo que pasa después. Los conectores que nos indican efectos. Por ejemplo, Daniel terminó sus tareas, por lo tanto, su mamá le dio permiso de ir a jugar fútbol. Aquí el conector es por lo tanto. Nos indica qué es lo que pasa después de algo, las consecuencias de algo. Entonces, Daniel terminó sus tareas. Por lo tanto, su mamá le dio permiso de ir a jugar fútbol. Lo podemos reemplazar, por ejemplo, por en consecuencia, por consiguiente, luego, por eso. Entonces, hagamos el ejemplo. Daniel terminó sus tareas. En consecuencia, su mamá le dio permiso de ir a jugar fútbol. Daniel terminó sus tareas. Luego, su mamá le dio permiso de ir a jugar fútbol. Daniel terminó sus tareas. Por eso, su mamá le dio permiso de ir a jugar fútbol. ¿Lo ven? Ah, muy bien, ya vamos entendiendo. Bueno, aquí está el resumen de todos los conectores que hay, ¿cierto? Pero como es muy complejo en una clase, digamos que abordar todo eso, vimos como los más importantes y los que se van a ver también dentro de las dinámicas del libro que hay para el día de hoy. A propósito, ¿cuál es nuestro trabajo del día de hoy? Vamos a empezar a trabajar en la página 117 del libro, la cual contiene el tema de los conectores. ¿Listo? Después pasamos a la página 118 y ¿qué es lo que toca hacer? En el primer punto dice, busca en el texto cómo hablan los insectos, las ideas principales de los párrafos 2 y 3 y escríbelas. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Recuerden que la semana anterior ya nosotros trabajamos ese texto. Les voy a hacer un recorderis. Era esta página. Recuerdan que ustedes ahí mismo en el libro subrayaron las ideas principales y las secundarias. Muy bien, devuélvanse a esta página y ahí acuérdense que miren, hay 3 párrafos, pero ustedes les están preguntando por el 2 y por el 3. Revisen este párrafo 2, ¿cuál es la idea principal? Revisen este párrafo 3, ¿cuál es la idea principal? Para que puedan continuar resolviendo lo que les preguntan en esta primera parte de el libro, ¿listo? Una vez hayan hecho esto, ¿qué más es lo que deben hacer? En el segundo punto les dicen, retoma el primer párrafo del texto, cómo hablan los insectos y cuenta las oraciones que lo componen. Entonces, aquí ustedes tienen el párrafo. ¿Qué deben hacer? Subrayar las oraciones que hay. Recuerden que yo les explicaba que las oraciones comienzan en mayúscula y terminan en punto.
Hay unas que son muy largas, no se preocupen. Listo, aquí empieza otra oración y terminan en punto. Y así subrayan todas las oraciones, ¿vale? Listo. En el tercer punto, les dicen, elige uno de los siguientes temas y redacta en tu cuaderno un texto formado por 2 párrafos. Si les gusta el tema del deporte, escriban sobre el deporte. Si les gusta el tema de la comida favorita, con ese tema o con los perros y los gatos. El hecho es que en su cuaderno de español este punto se debe resolver. ¿Listo? Y deben hacer un texto que tenga 2 párrafos. Recuerden que cada párrafo se empieza con mayúscula. Y ojalá puedan utilizar algunos de los correctores que vimos. En el cuarto punto dice, completa las expresiones. Un escrito está dividido ¿en qué? En párrafos, ¿cierto? Entonces, un escrito está dividido en párrafos. Las oraciones que componen un párrafo tienen conectores, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Podemos unir las oraciones, incluso hasta los mismos párrafos a través de conectores. C, los párrafos están conformados por 2 tipos de ideas. ¿Cuáles son esos 2 tipos de ideas? ¿Sí lo recuerdan? Principal y secundarias. Bueno, muy bien. Después de haber hecho esta página, pasamos a la 119. En la página 119 nos dicen que debemos leer este párrafo y después nos hacen unas preguntas de ese párrafo. ¿Listo? Que cuál es el tema del párrafo, de quién se habla y cuál es la idea principal. Yo ya les di el truco, la idea principal o está de primeras o está de últimas. Su merced tiene que identificar qué es lo más importante que se está comunicando y cuáles son esas explicaciones que se dan. Entonces, ahí les dejo. En el sexto, nos piden unir cada una de estas ideas principales con las secundarias. ¿Cómo se hace eso? Ejemplo, si nos dicen, las abejas son insectos sociales que viven en enjambres, yo tengo que relacionarlas con la idea, con las ideas secundarias, es decir, con las explicaciones que puedan sostener esto. Entonces, vamos a ver. Las abejas son insectos sociales que viven en enjambres. Entonces, usted imagínese allá la colmena, las abejas que viven allá, qué funciones tienen, porque acuérdense que nosotros hemos visto en naturales que ellas tienen unas funciones, ellas viven en una colonia, tienen unas labores. Bueno, vamos a ver. Las abejas elaboran la cera. Sí, es cierto, hay unas abejas que tienen esa función. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo unir esta idea con esto. Vamos a seguir leyendo. Hay varios insectos músicos. Aquí ya nos están hablando de varios insectos, no de las abejas. Entonces, elaboran la miel a base del polen. Ah, sí, pues porque esas son funciones de las abejas, de lo que hacen en la colmena, ¿cierto? La reina aparece una sola vez. Bueno, sí, la reina es la abeja más importante, ¿cierto? La cigarra es un insecto músico. No, no estamos acá hablando de insectos músicos. Allí viven la reina, las obreras y los zánganos. Sí, es cierto. Esa es la distribución que tienen las abejas. Y al final, solo el macho produce música. Aquí no estamos hablando de insectos músicos. Ahora, si ustedes se van al otro ejemplo, dice, algunos insectos se valen de los sonidos para hablar. Ay, miren qué es lo que queda. Explicaciones de insectos que tienen que ver con la música. Entonces, ¿qué hacen con estas afirmaciones? Las unen con este otro. ¿Listo? En la siguiente página, en el punto 7, nos dicen, escribe un párrafo acerca de un día de campo. Utiliza, entre otros, los siguientes conectores. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Eso no significa que ustedes vayan a copiar lo mismo, ¿sí? Sino es como para que ustedes se lleven una idea de lo que tenemos que hacer. Entonces, nos dicen que tenemos que escribir algo sobre un día de campo y que tenemos que utilizar esos conectores o los que se nos ocurran, ¿sí? No tiene que ser obligatoriamente los que están ahí, pueden utilizar otros. Entonces, la semana pasada tuvimos un día de campo, pero fue muy corto, ya utilicé el primer conector que es pero, ¿no? Fue muy corto porque
porque es otro conector, ¿no? Porque debía regresar a terminar mis tareas. Ah, punto seguido. Hice un experimento para la clase de naturales. La clase de naturales. Y también terminé la tarea de matemáticas, pongámosle, de matemáticas. Si ustedes se dan cuenta, aquí utilicé conectores como pero, por qué, para y también. Utilicé 4 conectores, ¿listo? Y lo puedo escribir perfectamente acá en este espacio. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, solamente que pues es inventado. No vayan a copiar este mismo, ustedes se inventan el suyo. No hay necesidad de que utilicen exactamente los mismos que están acá. Ustedes pueden utilizar otros que hayamos visto. Bueno, en el punto 8 nos dicen, subraya con color rojo los conectores que aparecen en estos párrafos. Entonces, les voy a dar una pista. Conectores así hay 2. ¿Listo? En este segundo párrafo está muchísimo más fácil de detectar, pero en este primer párrafo les voy a ayudar con el de vez en cuando. Es un conector que nos indica algo temporal, ¿no? Que nos está indicando la frecuencia de algo. Entonces, por ejemplo, las hormigas legionarias no tienen un nido de verdad. De vez en cuando acampan quizá bajo las raíces de un árbol donde se amontonan formando una bolsa enorme y reluciente. ¿Listo? Y acá abajo donde dice, durante unos 9 días, la reina deposita miles de huevos. Entre tanto, miles de nuevas hormigas eclosionan de sus capullos para transformarse poco a poco en adultos. En este segundo párrafo, ¿cuál será el conector? Está más fácil de encontrar. Vamos con el punto 9. El punto 9 nos dice, piensa en el mejor día de tu vida, en todas las actividades que hiciste y en las razones por las que la pasaste también. En tu cuaderno escribe un texto sobre lo ocurrido ese día. Utiliza los siguientes conectores. Entonces, aquí les dan un listado de conectores para que ustedes hagan ese texto en su cuaderno. ¿Listo? Sobre el mejor día de su vida. Recuerden ponerle título, segmentar por párrafos, mínimo 3 párrafos, ¿sí? Bien hechos, el párrafo se empieza con mayúscula y utilicen esos conectores, ¿listo? En los diferentes momentos del texto. El punto 10 nos pide observar estas imágenes, que es como una mini historieta. Esta mini historieta. Nos pide observar las imágenes y en el cuaderno hacer un texto de 4 párrafos sobre lo que sucede en ellas. ¿Listo? Entonces ustedes miran esta historia de lo que sucedió con esta familia y en el cuaderno ustedes hacen la historia utilizando los conectores que ustedes consideren necesarios. Cuando utilizan algún conector, entonces lo encierran. ¿Listo? Y acá finalmente les piden leer este texto y les hacen 2 preguntas, pero esto no es para escribir en el cuaderno, solamente es como para que ustedes hagan la reflexión, ¿listo? Entonces, les dicen, lee el texto y responde las preguntas. Un joven saltamontes se sube a la rama de un árbol y durante largo rato está cogido a la ramita sin moverse. En realidad sucede algo extraño. En efecto, la piel resbala sobre el cuerpo del saltamontes y este sale de su propia piel que queda cogida al árbol. Lo que les están pidiendo es que, miren, a ustedes ya les subrayaron aquí los conectores. Entonces traten ustedes de reemplazarlos, a ver cómo les suena, si les funciona bien o no. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo podríamos reemplazar en realidad. Algo muy sencillo. En verdad sucede algo extraño. Listo, lo reemplazamos y tiene el mismo significado. Acá dice, en efecto, la piel resbala sobre el cuerpo del saltamontes y este sale de su propia piel, que queda cogida en el árbol. Entonces, por consiguiente,
Ah, nos está diciendo lo que pasa después, ¿no? Por consiguiente, la piel resbala sobre el cuerpo del saltamontes y ta, ta, ta. O por lo tanto, la piel resbala sobre el cuerpo del saltamontes y este sale de su propia piel que queda cogida al árbol. Entonces, la piel resbala sobre el cuerpo del saltamontes. ¿Ven? Uno los puede reemplazar y van a tener un significado igual o parecido. Por ejemplo, acá, por esta razón, se puede reemplazar en consecuencia, por consiguiente, entonces, se puede reemplazar. Ese no obstante se puede reemplazar por sin embargo también. Es para que les quede como la reflexión que esos conectores se pueden reemplazar según la función que tienen. En el WhatsApp les voy a compartir esta fotico en la que van a encontrar diferentes tipos de conectores. Con eso cuando ustedes lean el texto y van a decir, ay, ¿por cuál lo puedo reemplazar? Entonces lo buscan acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, luego, por eso, ay, y jueguen a reemplazarlos para que encuentren que los conectores también se pueden reemplazar y tienen significados similares o parecidos. Muy bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden resolver las páginas del libro y lo que se pide resolver en el cuaderno, hacerlo en el cuaderno. Un abrazo para todos. Chao, chao.